Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 22 de mayo, 24 del mes de Iyar. Llevamos 594 días de guerra. Todavía hay 58 rehenes allí en la Franja de Gaza. Vamos a comenzar con varias noticias que no están en los diarios de hoy. La primera sucedió en Washington, un atentado con 2 víctimas esta madrugada, hora de Israel. 2 empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros en el exterior del Museo Judío de la capital, Washington, D.C., donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano, una recepción para jóvenes diplomáticos. Se trata de una recepción anual que reúne a jóvenes profesionales judíos de entre 22 a 45 años de edad con diplomáticos israelíes. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó sobre lo sucedido en una publicación en X, y la policía de Washington, D.C. reportó que está investigando lo ocurrido que sucedió frente a la oficina local del FBI y que está trabajando en colaboración con la Embajada de Israel. Las víctimas son, allí los vemos, Yaron Lishinsky y Sarah Milgrim, que eran pareja y ambos miembros del staff de la Embajada de Israel. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, relató en declaraciones a Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, que Yaron y Sara iban a comprometerse la semana próxima en Israel y planeaban casarse. El sospechoso fue arrestado e identificado como Elías Rodríguez, de 30 años, residente en Chicago, que gritó varias veces "libertad a Palestina, liberen a Palestina", incluso mientras era detenido. Los últimos informes indican que aparentemente era miembro de un grupo radical de izquierda que, entre otras cosas, aboga por los palestinos. Unas horas antes, ese grupo instó a sus seguidores en línea a firmar una petición, abro comillas, para detener el genocidio de Israel contra los palestinos, fin de la cita. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el atentado en un mensaje en su red social Truth Social, abro comillas: estos horribles asesinatos en D.C., basados obviamente en antisemitismo, deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos, escribió Trump, y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Es tan triste que cosas como estas puedan suceder, escribió Trump, y no puedo estar más de acuerdo. Aquí en Israel, el primer ministro Netanyahu también difundió un comunicado que decía: estamos viendo el precio terrible del antisemitismo y la incitación salvaje contra el Estado de Israel. Los libelos de sangre contra Israel están en aumento y deben ser combatidos hasta el final. Netanyahu también anunció que dio la orden de aumentar las medidas de seguridad en las representaciones de Israel en el extranjero. Vamos a otras noticias que tampoco están en los diarios de hoy y que sucedieron aquí en Israel. Todos ya conocemos este mapa, lamentablemente. Un minuto antes de las 3 de la madrugada se activaron las sirenas en todo el centro del país, en las zonas de Tel Aviv, Asharon, Ashfelá, debido a que los hutíes lanzaron un misil desde el Yemen. La oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel declaró que el misil fue interceptado con éxito por el sistema de defensa aérea Flecha 3. En el aeropuerto internacional Ben Gurión se suspendieron brevemente los aterrizajes y varios vuelos sufrieron retrasos, entre ellos un vuelo de El Al desde Berlín y otro de El Al desde Ámsterdam. Maguen David Adom, el servicio de emergencias, la estrella de David Roja, informó que no se reportaron víctimas ni heridos, salvo un hombre que sufrió lesiones cuando se dirigía a un espacio, a una zona protegida.
También esta vez se recibió el aviso previo de que iban a sonar las alarmas y el ejército advirtió a la población que había un misil lanzado desde Yemen en camino hacia Israel y que los sistemas de defensa estaban trabajando para neutralizarlo. Y apenas unas horas después, 10 horas después, poco antes del mediodía aquí en Israel, volvieron a sonar las sirenas en amplias zonas del centro del país, especialmente alrededor del aeropuerto, pero también en Jerusalén, Mar Muerto y otras áreas, por otro misil balístico lanzado desde el Yemen que también fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y todo esto siguió a otras sirenas que hubo anoche en el sur del país, en la zona aledaña a la Franja de Gaza y también aquí cerquita en la ciudad de Ashkelon. En el primer incidente, 3 cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza, pero cayeron antes de cruzar la frontera con Israel y un cohete fue neutralizado en Ashkelon. Poco después, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel publicó un aviso de evacuación a la población de las zonas desde donde fueron realizados esos lanzamientos. Y además, como si todo esto fuera poco, un terremoto de magnitud 6,1 con epicentro en la isla griega de Creta se sintió en todo Israel. Ynet, el sitio de noticias del diario Yediot Aharonot, recogió testimonios de residentes de Haifa, Jerusalén, Jolón e incluso Beersheba, en el sur del país, que afirmaron haberlo sentido. Ahora sí, nos vamos a los diarios de hoy y comenzamos nuestra recorrida. El diario Ma'ariv, como casi todos, abre su edición de hoy con una imagen de la conferencia de prensa que dio anoche el primer ministro Netanyahu, algo que, según destacaron la mayoría de los medios, no hacía desde hace casi 6 meses. El titular de Ma'ariv dice: plan de toma de control de Gaza. Y la bajada explica: el primer ministro Netanyahu convocó una conferencia de prensa en la que defendió la decisión de que ingrese ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y planteó las exigencias de Israel para finalizar la guerra: la liberación de los rehenes, el exilio de los líderes de Hamás y la puesta en práctica, la concreción del plan del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza. Respecto de las negociaciones para liberar a los secuestrados, Netanyahu dijo: estamos dispuestos a aceptar un cese de fuego temporal. En la oposición lo criticaron. Esto en la práctica, dijeron, significa conquistar y retener la Franja de Gaza por muchos años. La conferencia de prensa de Netanyahu duró casi 1 hora. Nosotros aquí vamos a ver los principales temas que tocó y algunas declaraciones que particularmente hoy destacan los medios, no solamente aquí en Israel, sino también a nivel internacional. En primer lugar, sobre la Franja de Gaza, el primer ministro dijo que Israel tiene un plan muy organizado, estructurado para lograr sus objetivos en Gaza y al mismo tiempo insistió en su disposición a lograr un cese de fuego temporal. Vamos a verlo. אם תהיה הזדמנות להפסקת אש זמנית, להחזרת חטופים נוספים, ואני רוצה להדגיש, si se produce una oportunidad para un cese de fuego temporal, para liberar a más rehenes, y hago hincapié en esto, cese de fuego temporal, estamos listos para eso, estamos preparados. Nuestras fuerzas toman más y más territorios para limpiarlos de terroristas y de la infraestructura terrorista de Hamás. Y al final de este proceso, todo el territorio de la Franja de Gaza estará bajo control de seguridad de Israel y Hamás será derrotado por completo, decía el primer ministro. Netanyahu también señaló que se sabe que 20 de los 58 rehenes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 siguen con vida e Israel empleará presión militar y política junto con astucia, en sus palabras,
para traerlos de vuelta a casa. En otro tramo volvió a mencionar por segunda vez en estos días la posibilidad de poner fin a la guerra, algo de lo que no hablaba antes, y explicó cuáles son sus condiciones para ello. אני מוכן לסיים את המלחמה בתנאים ברורים שיבטיחו את ביטחון ישראל. Yo estoy dispuesto a terminar la guerra bajo condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel. Todos los rehenes deben regresar a casa. Hamás depone las armas, deja el poder, sus dirigentes son expulsados de la franja, es decir, los que quedan. Gaza queda completamente desarmada y aplicamos el plan Trump, un plan tan correcto y revolucionario. En otro tramo también lo calificó de brillante. El plan para transferir a la población de la Franja de Gaza a otros lugares. La prensa internacional y también los medios locales destacan hoy este último punto en particular, el hecho de que Netanyahu puso como condición para terminar la guerra la implementación del plan del presidente estadounidense Donald Trump de reasentamiento de la población de la Franja de Gaza para impulsar allí un gran proyecto inmobiliario. También se refirió a los países que amenazan o ya comenzaron a aplicar medidas contra Israel por la ofensiva en Gaza. En particular mencionó a Gran Bretaña y reiteró que deberían sancionar a Hamás y no darle un premio por sus acciones terroristas. En el tramo en el que los periodistas pudieron hacer preguntas, se habló del caso conocido como Qatargate, en el que se investiga a funcionarios de la oficina del primer ministro, personas muy allegadas, cercanas a Netanyahu, bajo sospecha de que recibieron dinero de Qatar para realizar campañas de relaciones públicas a su favor, a favor de este país. El primer ministro dijo que él no sabía nada de lo que estaba sucediendo y más allá del caso, esto lo llevó a hablar sobre Qatar en particular, diciendo que no es un país amigo e Israel lo utiliza como mediador para tratar de recuperar a los rehenes, al tiempo que impulsa un proyecto de ley para definirlo como un país que apoya el terrorismo. Netanyahu también afirmó que el dinero transferido durante largo tiempo por Qatar a Hamás se entregó, abro comillas, por recomendación del Servicio de Seguridad, el Shin Bet, y del Mossad, y después los medios sacaron a relucir publicaciones que muestran lo contrario, que estas dos instituciones se oponían, al menos desde el principio, a la transferencia de ese dinero. El primer ministro negó que el dinero haya sido utilizado por Hamás para financiar y preparar el ataque del 7 de octubre de 2023, aparentemente minimizando la capacidad letal de Hamás, la capacidad de ataque de Hamás. Netanyahu afirmó que los miembros de ese grupo, abro comillas, nos atacaron en chanclas o chancletas, según como se diga en cada país, con armas viejas y camionetas que costaron una miseria. Por supuesto, el primer ministro también habló de Irán, el programa nuclear, las negociaciones con Estados Unidos y destacó una y otra vez la plena coordinación de su gobierno con la administración Trump. Irán נשארה איום רציני מאוד על ישראל. אנחנו כמובן בתיאום מלא עם ארצות הברית. Irán sigue siendo una amenaza muy seria para Israel. Estamos, por supuesto, completamente coordinados con Estados Unidos. Hablamos con ellos todo el tiempo. Si ellos logran un acuerdo que impida que Irán tenga armamento nuclear, o sea, que impida a Irán la capacidad de enriquecer uranio, si eso se logra, sin duda lo celebraremos. Pero, en cualquier caso, el Estado de Israel se reserva el derecho a defenderse de un régimen que amenaza constantemente con destruirnos.
El medio estadounidense Axios publicó en las últimas horas este informe que vemos, que coincide con el difundido ayer por la cadena CNN. Según Axios, Israel se prepara para atacar rápidamente a Irán si fracasan las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní. Una de las fuentes citadas por el autor de este informe, el periodista israelí Barak Ravid, dijo que Netanyahu espera que las conversaciones nucleares fracasen y entonces Trump estará decepcionado y dará luz verde al ataque israelí, dará el visto bueno. Según las fuentes, la comunidad de inteligencia israelí cree ahora que las conversaciones podrían fracasar muy pronto tras haber creído, porque antes creían que el acuerdo estaba muy cerca, se hablaba de un acuerdo inminente, ahora creen que el fracaso es inminente. Una de las fuentes dijo que el ejército cree que la ventana de oportunidad para atacar a Irán podría cerrarse pronto, lo que obligaría a Israel a actuar con rapidez si las negociaciones no prosperan, sin explicar por qué ni cómo las fuerzas de defensa de Israel llegaron ahora a esa conclusión. El sitio de noticias también indicó que las dos fuentes confirmaron el informe de la CNN sobre los preparativos de Israel para posibles ataques contra instalaciones nucleares de Irán, y agregó que cualquier ataque requeriría una campaña de al menos una semana y no sería un ataque aislado. Abro comillas, hubo mucho entrenamiento y el ejército estadounidense lo ve todo y entiende que Israel se está preparando, declaró una de las fuentes. Una fuente estadounidense le dijo a Axios que a Washington le preocupa que Israel pueda llevar a cabo un ataque sin tener la aprobación previa del presidente estadounidense Donald Trump. Además, a otros países de la región les preocupa que un ataque israelí que probablemente provocaría una guerra mucho más amplia, hay quienes dicen que regional, pueda liberar material radiactivo que se extendería por la zona. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, anunció en este mensaje en su cuenta de X que estamos viendo que mañana viernes se celebrará en Roma la quinta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán. Veremos qué sucede y ya por lo menos sabemos cuánto depende de lo que resulte en estas negociaciones. Y cambiamos nuevamente de tema para ver este artículo del diario Ma'ariv de hoy. Aquí está, cuyo título, es una cita de una fuente diplomática israelí que dice: la emboscada diplomática fracasó. Los ministros de Relaciones Exteriores de Europa sometieron a votación la propuesta de Holanda de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. La propuesta fue aprobada por 17 votos a favor y 10 en contra, o sea, 10 que votaron a favor de Israel. Al final de la sesión se decidió que la suspensión se va a evaluar y se va a realizar un seguimiento de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y el ingreso de ayuda a la población. Esta decisión, así en esos términos, fue anunciada oficialmente y una fuente diplomática citada por Ma'ariv dijo que el intento de hacernos una emboscada diplomática a Israel fracasó. Todo lo que hemos visto en las últimas 24 horas había sido planeado previamente, de antemano, y nosotros lo sabíamos. Según esta fuente, el anuncio de la Unión Europea se hizo en un tono muy moderado y elástico, dicho esto entre comillas, o sea, iniciar un proceso para evaluar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, no una decisión tajante. En cuanto a la votación, la fuente israelí destacó que se trata no solo de la cantidad de países que votaron a favor de Israel y en contra de la medida, 10, sino de la calidad
qué países votaron, entre ellos Alemania, Italia, Grecia, Chipre, Hungría, Bulgaria y Croacia. Y a propósito de diplomacia y de Europa, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, exigió que Israel investigue los inaceptables, en sus palabras, disparos que se produjeron ayer cuando una delegación de diplomáticos recorría la ciudad de Jenin en una acción que las fuerzas israelíes definieron como disparos de advertencia. En realidad fue una ola de condenas internacionales y citaciones diplomáticas y mensajes, lo que se desató ayer porque soldados israelíes hicieron disparos de advertencia cerca de un grupo de diplomáticos de casi 2 docenas de países mientras visitaban la ciudad de Jenin junto a representantes de la autoridad palestina. El ejército después se disculpó por el incidente que, según dijo, ocurrió porque el grupo se desvió de una ruta que había sido previamente acordada y aprobada debido a que se trata de una zona de combate activo. Galei Tzahal, la radio del ejército, citó a un oficial de defensa israelí que afirmó que los soldados que dispararon al aire no conocían la identidad del grupo que se acercaba al lugar y habían intentado advertirles que tenían que alejarse. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que el comandante de división encargado del área, general de brigada Yaki Dolf, inició de inmediato una investigación sobre el incidente una vez que se hizo evidente que el grupo que se acercaba al lugar estaba compuesto por diplomáticos extranjeros. El ejército afirmó en un comunicado que las fuerzas de defensa de Israel lamentan las molestias causadas. Fin de la cita. Sin embargo, la disculpa no logró tranquilizar a los países cuyos diplomáticos estaban presentes, entre ellos Gran Bretaña, Canadá, Francia, China, Rusia y también la Unión Europea. Incluso se habló de funcionarios del ejército que se sentaron a llamar por teléfono a sus homólogos de todos estos países para explicar la situación, para presentar esas disculpas. Seguimos adelante con un apunte de la región, un tema que habíamos comenzado ayer y vamos a darle continuidad, porque hablábamos de la visita del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, al Líbano, que fue recibido por el presidente libanés, Joseph Aoun. Allí los vemos. Después de la reunión publicaron un comunicado conjunto según el cual las dos partes acordaron formar un comité conjunto libanés-palestino para supervisar la situación en los campamentos palestinos en el Líbano y trabajar para mejorar las condiciones de vida de los refugiados. El comunicado dice que las partes se comprometieron con que el Estado libanés tenga la exclusividad de las armas y, como sabemos, este es un lema con el que viene insistiendo el presidente aún desde que asumió el cargo. Por tanto, decía ese texto, no habrá más armas fuera del control del Estado libanés, en línea con el respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial. O sea, que el gobierno libanés quiere hacerse cargo no solamente de las armas de Hezbollah, que en realidad es lo que veníamos hablando e informando hasta ahora, sino también de las facciones palestinas. En este sentido, el comunicado señala, Aoun y Abbas declaran su convicción de que la era de las armas fuera del control del Estado libanés ha terminado y que trabajarán para que los campamentos palestinos no se conviertan en refugios seguros para grupos extremistas y que no se use el territorio libanés como plataforma de lanzamiento de ninguna operación militar. Y a esto hay que decir que en realidad los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano ya son refugios seguros para grupos extremistas. Allí la policía y el ejército, como comentábamos ayer también, no pueden entrar, no tienen jurisdicción ni autoridad
y desde allí se organizan ataques contra Israel. Los líderes del Líbano y de la Autoridad Palestina no dijeron, no explicaron qué piensan hacer y cómo van a trabajar para que esta situación cambie para mejor. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco muchísimo todos los mensajes que nos hacen llegar cada día y el apoyo. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte de nuestro grupo de amigos haciendo clic en el botón que está debajo de este video donde dice unirse, y les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros también hoy. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.